Hola, hola, de nuevo en este curso Deja de ser tú. Recuerdan que estoy dando algunos aspectos que considero importantes de mi vida, que me han tocado vivir y que por ello siento que tengo la autoridad para pararme frente a una cámara a dar algunos ejercicios que posiblemente le ayuden a ustedes. A mí me ayudaron. A los 15 años yo tuve un problema muy tenaz con mi padrastro. Recuerden que vengo de un hogar disfuncional donde mi padrastro tiene la adicción al alcohol, mi mamá tiene la adicción a relación tóxica, de ver como niñas unas situaciones de violencia doméstica bastante interesantes de analizar. Entonces, en este hogar disfuncional, donde mi mamá no se ama y creo que también mi padrastro no se ama, en ese hogar, no se han auscultado, no, son producto de unas circunstancias que nunca han entrado a analizar. Mi mamá era emocionalmente desconectada de sus hijas. De sus hijos varones no, que ahí hay un asunto muy interesante que viene de mi abuela, que luego en estos procesos de sanación pues lo hice consciente, tomé conciencia de eso. Recuerden que al tomar conciencia es que se sana la psiquis y se ve la repercusión de la sanación en el cuerpo. El cuerpo no se enferma, lo que está enfermo es la emoción, la mente, y cuando sanamos esa partecita, que de hecho es sanar la percepción que tenemos, al sanar la percepción que tenemos se refleja en el cuerpo. Puede que sí, puede que no se refleje en el cuerpo, generalmente se refleja en el cuerpo. Si no, es porque hay otros asuntos más profundos que hay que mirar. Mi mamá, desvinculada emocionalmente de nosotros, pues esto ahora lo cuento y puedo reírme de esto, pero yo tuve una niñez y una adolescencia muy sola. Yo tengo un problema a los 15 años con mi padrastro donde me toca irme de la casa y afortunadamente vivíamos en un pueblo, en un corregimiento de Medellín, en un pueblo, entonces la vida era muy sana y yo comienzo a laborar en un almacén de zapatos desde los 15 años y a vivir sola para darme el bachillerato. Y esa depresión yo la llené con libros, o sea, libros que encontraba, literatura universal, que me empezaron a encantar mucho. Yo leí, por ejemplo, Dostoyevsky, Oriana Fallaci, Kafka, o sea, de una densidad, pero que me encantaba leer. Yo me metía en los libros porque era una forma de evadir, luego lo pude mirar, ¿cierto? Pero fue una forma también de sobrellevar esa depresión. Entonces, por ejemplo, un hermano mío, varón, a los 16 años no había llegado a las 10 de la noche a la casa, mi mamá salía y lo buscaba y lo sacaba del billar. Pero con nosotros las niñas, ella cuenta coloquialmente, no, yo con mis hijas no me preocupaba porque mínimo le estaban dando un machucón bien bueno. Yo inicié mi vida sexual un poquito más vieja, tardía. Cuando yo a estos 15 años tengo este problema que me toca irme de la casa, yo no había iniciado mi vida sexual. Pero yo tenía tan claro que yo quería estudiar, que yo empecé a planificar sin tener compañeros siquiera, porque yo temía, y mi mamá siempre desde el comienzo nos inculcó como ese miedo, no embarazarnos. Entonces sin tener vida sexual planificaba. Que eso es un aspecto también bien interesante de analizar. Resulta que yo tengo una anécdota cuando yo tenía un noviecito como a los 14, 15 años y yo había terminado con ese noviecito y estaba castigada porque eso sí, yo siempre he sido muy rebelde, muy grosera. Yo creo que por eso mi padrastro no me quería. Erika le llevaba las chanclitas así cuando él llegaba del trabajo y yo nunca pude con eso, ni pude decirle papá y por más presión que hubiese, yo no pude con eso. Entonces, yo estaba castigada, no sé por qué, pero le dije, mamá, voy a hablar con Jorge, ¿me da permiso? Y me dijo, yo te doy permiso, hija, pero vienes a las 10 de la noche, porque si no, yo no puedo dormir. Solamente para que se hagan una idea del desvínculo emocional que mi mamá tenía con nosotros. Yo le dije, con nosotras, con las mujeres, listo mamá, yo llego a las 10 de la noche. Pues yo salí, hablé con Jorge, efectivamente fue la ruptura, yo me fui para una amiguita que se llamaba Derly, lloré. Derly tenía un vino en la nevera y me lo tomé. Después, ¿cómo vas a llegar a la casa Mónica? Y me metí en el tanque de la casa de la amiguita para poder que se me quitara la borrachera, que es la primera borrachera que me pegaba en la vida. Mejor dicho, yo llegué a la casa a las 3 de la mañana y recuerdo que en mi borrachera yo me senté en la sala y yo me oriné en la sala. Luego, y estuve un rato ahí en la sala, luego entré a la habitación, dormí y al otro día mi mamá me dice, ve, ¿de qué será este charco? Y lo trapeó como si nada. Hija, ¿a qué hora llegaste ayer? Yo le dije, mamá, a las 10 de la noche. Ay, hija, gracias a Dios. Gracias, hija, porque es que de verdad yo no puedo dormir si tú no llegas temprano.
A ese nivel era el desvínculo. Ahora me puedo reír de esto, pero lo padecí, lo lloré, lo sufrí, me sentí la menos amada, la más desgraciada, la más fea, una autoestima por el piso. Yo noté aquí porque son varias cosas. Em, yo hacía básicamente lo que quería hacer. Ahora, sí encuentro una diferencia con las amiguitas que las cuidaban tanto y a nosotras no. Esas amiguitas tenían 5 minuticos y se volaban con el novio. Y entonces eran las amiguitas en embarazo, con hijos a muy temprana edad. Y nosotras, porque claro que nosotros no tuvimos el gusto así como por parrandear así, no, pero por vivir las cosas propias de la edad, de salir con las amigas. No, porque como teníamos tanta libertad, no nos hacía falta como volarnos. Eh, bueno, por ejemplo, cuando yo paso a la Universidad de Antioquia, yo llamo a mi mamá feliz y le digo, mamá, pasé a la Universidad de Antioquia. Entonces me decía, hija, ¿y eso para qué? Usted sabe que el estudio no es para nosotros, eso es para los ricos. Entonces yo sola tuve que asumir a los 15 años, yo ya vivía sola, a los 15 años irme de la casa, y trabajar y estudiar. Y en ese duelo me ayudó mucho también la lectura. Yo leía, yo he sido lectora asidua, digo yo. Planifica, bueno, ya le conté eso, desde los 11 le pedí a la vida. Bueno, y finalmente, una niña a los 15 años, viviendo sola, sin compañía de mamá ni de papá, sin novio, leyendo todo el tiempo, estudiando, intentando pues estudiar y trabajar, me volvió muy aguerrida. O sea, yo me considero muy fuerte, muy tenaz, capaz de, con cualquier tipo de situación que la vida me enfrente, que me pongo triste, que lloro, que me revuelco, claro, pero me volvió muy fuerte, me templó mucho mi carácter y yo en ese momento no lo podía ver así, pero gracias a eso yo he podido con ciertas situaciones de la vida que yo veo a veces hacia afuera, la gente desmoronándose por cualquier tontería, claro, a mí me hizo fuerte a los 15 años, eres un niño para enfrentar eso y de hecho hubo una parte que no se sanó, o que no se sanó, no, que no la viví. Yo, por ejemplo, soy feliz viendo películas de adolescentes. Entonces yo siento que esa parte que no viví siendo adolescente quedó ahí sin vivirse y por eso me encantan ese tipo de películas para cierto tipo de edad. Luego de muchos años, porque yo llegué a odiar a mi mamá, yo ni siquiera, hubo 2 años en que ni siquiera le hablé, sentía el dolor y la pena de no sentirme amada, de no sentirme valorada, de no sentirme aceptada, de sentirme tan rechazada por ella. Hay un montón de historias que yo tenía y cada que las contaba lloraba, o sea, ese era mi relato interior y yo lloraba y me sentía la más víctima y era la más víctima. Pero luego de empezar ese proceso de sanación que tardó muchos años y uno atravesar ese fango y ver también la historia del otro y reconocer que el otro ni siquiera lo hace por maldad, no hay maldad sin conciencia. Es decir, cuando tienes conciencia y haces un acto de esos es maldadoso, pero cuando ni siquiera tienes la conciencia, ¿cómo va a ser maldad? Y cuando uno reconoce la historia del otro y es una historia llena de profundo desafecto, desamor, de que la abuela a los 5 años ella pasaba y cogía una chocolatera y se la tiraba, de que cogía un bolinillo y se lo tiraba, o sea, ¿cómo ella va a estar en capacidad de dar amor si no se ama? Nosotros tuvimos una situación terriblemente caótica con un hermano que ingresó a las drogas y a partir de esa situación fue que mi mamá empezó a buscar ayuda como coadictos y empezó todo un camino espiritual. Entonces en esa crisis de esa niña que está sola, que quiere estudiar, que no tiene a nadie, igual que en esa crisis de tener a mi hermano así, de tener un hijo así, ahí es donde está el tesoro, que en ese momento no lo podemos ver obviamente, porque nos agobia la tristeza, nos invade la frustración, pero al pasar esos fangos pantanosos, es que está el tesoro de poder reconocer lo que eres, lo que es el otro, de sanar. La vida te pone ese tipo de situaciones para que las sanes, y si no se sanan, se repiten. Voy a dejar hasta aquí, que video más largo.